ir a la palabra de Dios. Me van a tener un poquito de paciencia y les voy a pedir que oren por mí porque mi garganta está haciendo milagros, hermano. Vamos a ir a Mateo 26. Veamos el verso 17, 18 y 19. 17 y 18. ¿Ya lo tenemos? Mateo 26, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Vamos a orar, hermano. Amado Cristo, en tu nombre, Señor, vamos a predicar tu palabra. Te pedimos que hables a cada corazón a través de tu santa palabra. Señor, que podamos renacer por tu palabra, que tu palabra cobre vida en cada corazón. Señor amado, tú eres el que das vida, Señor. Te ruego por cada hermano que está hoy en este lugar, seas tú, Padre, quien le dé su porción de vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, te ruego que yo pueda hacerlo con libertad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Hoy quiero hablarles, hermano, de lo que es la Pascua y de lo que es la Santa Cena. ¿Tiene usted claro lo que es la Pascua y la Santa Cena? En el versículo que leímos nos habla de la Pascua, ¿verdad? Temo que le va a tocar a otro terminar la predicación. Andando uno irritado de la garganta es bien difícil. Hermanos, la Pascua se celebró, se comenzó 1513 años antes de Cristo. Esa era la Pascua y la celebraba el judaísmo todo ese tiempo. La Santa Cena se hace por primera vez con Jesús. Se hace en el mismo día de la Pascua. Jesús habla de que la Pascua era un pacto de Dios, un pacto de Dios, y la Santa Cena vino a ser un nuevo pacto de Dios. Así que el pacto de los judíos era la Pascua. Para el cristianismo, la Santa Cena. Pero Jesús, si usted ve conmigo el pasaje que leímos, dice que los discípulos le preguntaron: ¿dónde quiere celebrar la Pascua? Y Jesús, ¿iban a celebrar qué cosa? La Pascua, no Santa Cena. Pero allí cuando estaban celebrando la Pascua, empezó el Señor Jesús a hacer ¿cómo le llamaríamos? Algo diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer. Ahora Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. En aquel tiempo la Pascua se celebró con un cordero en cada familia, se celebró en Egipto. Cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, allí se celebró lo que es la Pascua por primera vez. Ahora hay gente que dice que la Pascua es algo fuera de lo que es Dios. No, es algo establecido en la Biblia. La Pascua no es algo mundano, algo de otras naciones. Nace en Israel. Cuando estaban esclavizados, Dios les da este pacto de la Pascua, donde tenían que comer un cordero asado con hierbas amargas, y tenían que comerlo en una noche. Pero ese cordero estaba representando lo que sería un día el Cordero de Dios llamado Cristo Jesús. Tenían que comerlo con hierbas amargas, representando el sufrimiento, la amargura que ellos habían vivido en la esclavitud. Tenían que comerla vestidos con sus calzados y todo preparado, porque iban a salir de Egipto. Todo eso simboliza algo en el cristianismo.
Cuando el hombre viene a Cristo, Jesús dijo: el que no come mi carne no tiene parte conmigo, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y se está refiriendo, hermano, tratando de explicarles de lo que en aquel tiempo comieron la carne del cordero. Amén. Y la sangre de esos mismos corderos marcaron los dinteles de la puerta y los postes, para que cuando pasase el ángel de la muerte en Egipto no tocara a los que estaban marcadas sus casas. La sangre os será por señal, dice la Biblia. Dice: y en aquella noche yo pasaré y veré la sangre y pasaré, y no entraré a esa casa. Esa sangre, parece algo loco poner sangre sobre los dinteles de la puerta y que no va a pasar nada malo. Pero estaba hablando un día que el pueblo sería marcado con la sangre de Cristo. Y donde estuviera la marca de Cristo, allí había una protección de Dios. Todo hombre que acepta a Jesucristo y acepta ser lavado con la sangre de Cristo está seguro, está guardado, está salvo. Eso fue lo que nos habla el Señor ahí. Aquella sangre de aquel cordero, hermano, representaba lo que sería la verdadera sangre de Cristo Jesús. Así que aquel cordero, hermano, que comieron ellos era un cordero literal, pero acá sería el cordero de Dios, Cristo Jesús. Para la Pascua se hizo con corderos, pero la Santa Cena, el cordero de la Santa Cena era el mismo Jesús, el mismo Cristo. Ahora, si ustedes ven allí, está diciendo que iban a celebrar la Pascua, porque ellos celebraron todo el tiempo. Jesús la celebró todo el tiempo. Ahora, esto no tiene nada que ver con los conejos y que un conejo extraño que pone huevos. Esas son tonterías que el mundo le agregó. Y disculpen mi lenguaje. Eso no tiene nada que ver con Dios, ni los huevos escondidos, ni los conejos, ni nada. Eso tiene que ver con una tradición de la diosa de la fertilidad, y como agregaron esas cosas a todo lo que es Dios, también a la Pascua le agregaron eso. Pero eso no tiene que ver con Dios. La Pascua usted la encuentra en la Biblia, en Éxodo. Usted encuentra cómo se debe celebrar la Pascua y cómo Dios la estableció. No era nada como lo presentan bonito. Era algo de tensión. Ellos estaban preparados para salir de una esclavitud de más de 400 años, donde Dios les da este pacto a ellos de que hicieran eso con el cordero. Dios les dice cómo lo hicieran. Dios les habla paso a paso cómo lo hicieran. Y ese día por la mañana iban a salir, el famoso Éxodo, donde iban a salir de la esclavitud. Esto indica que cuando comieras el cordero, cuando estuvieras con la marca de su sangre, había que salir. Para la iglesia, ¿qué significa eso? Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted es lavado con la sangre de Cristo, ¿para usted qué es eso? ¿Salir de dónde? El mundo representa a Egipto. Salir del mundo y servir a Cristo. Sin duda alguna, eso es lo que está representando. Eso es lo que está hablando. Salir del mundo. Cuando tú comes la carne de Cristo y bebes su sangre, cuando esa sangre hace un efecto en ti, estás preparado para salir del mundo. Eso es lo que nos está enseñando en ese pasaje de Éxodo. Y la Pascua se celebró y se celebra todavía en el pueblo judío. Todo hombre que no ha aceptado a Cristo celebra la Pascua. Pero el cristiano celebra lo que es Santa Cena. Porque Jesús en esa Pascua, imagínenselo con sus discípulos, y de repente Él toma el pan, lo parte y se los da. Y les dice: coman todos de él. Este es mi cuerpo, que por muchos es partido. Y tomó una copa y les dijo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, que por muchos será derramada. Y todos lo hicieron, pero no sabían ellos lo que estaban haciendo en ese momento. Pero era la primer Santa Cena que se celebraba, y dijo: es la sangre del nuevo
pacto, un nuevo pacto, hermanos. Aquello había sido un pacto a Israel, pero con sangre de corderos. Ahora era un pacto con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que da vida. Bendito su nombre. Ellos, sin darse cuenta, estaban viendo cuando se estaba firmando el nuevo pacto. El pacto en la sangre de Jesús. ¿Qué pasa después del pacto? ¿Qué pasa después de que se hace la primera Santa Cena? Jesús es arrestado y se va en el proceso donde sería sacrificado el cordero en la cruz del Calvario. Todo pasó en ese tiempo. Después de la Santa Cena que se celebró, empieza el proceso de Cristo a la crucifixión. Hermanos, y allí Jesús va a la cruz para que su carne y su sangre tuvieran el efecto en la iglesia, sanando y salvando a la humanidad, siendo él mismo el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Hermanos queridos, esa es la diferencia entre Pascua y Santa Cena. Yo considero que Santa Cena es mejor, porque fue hecha con la sangre del mismo Señor. Aquello con la sangre de corderos. Pero hermano, el ejemplo que nos da en esa Pascua es todo lo que se hace hoy para con la iglesia. Pueblo de Dios, si es lavado con la sangre de Jesús, tiene que salir del mundo. No le queda otra, porque esa es la orden. Era una cosa triste. Cuando eso pasó en Egipto, hermano, era una tristeza, un terror. Egipto había sido azotado con 10 plagas mortales, todas de parte de Dios por su rebeldía. Dios pelea. Mire, ese pueblo lo sacó Dios después de la Pascua. Dios lo sacó al desierto. Pero oiga esto, no salieron por su fuerza. Ni uno salió por su fuerza, ni por la de Moisés tampoco. Todos salieron por la mano de Dios. Dice, los sacaré con mano fuerte, con poder. Fue que lo sacó el Señor. Él lo sacó. Cuando una persona se convierte a Cristo, fue Cristo que obró. No es el hombre. No es la persona que dice, oh, ya me hice cristiano. No, esto no es así. Se trata de que cuando Dios llega al hombre, Él lo cambia, Él le da una vida nueva. No es por la voluntad y decisión del hombre, sino es por la voluntad y decisión de Dios. El ser nueva criatura, el nacer de nuevo, es un milagro de Dios en el hombre. Por eso mucha gente no lo logra entender. Porque has cambiado, porque eres diferente, porque eres nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Dios decidió. Es una decisión de Dios. Es un milagro que Dios hace en el hombre. A ellos lo sacó. ¿Qué fuerza tenía Israel para salir de Egipto? Ninguna. Ellos salieron al desierto por la mano de Dios. Cuando llegan al Mar Rojo y se encuentran en esa esquina metidos allí, y ni cómo cruzar ese mar, ven hacia atrás y ven aquella polvadera que venían soldados a caballo, los mejores soldados de Egipto que quedaban, contra ellos. Ellos se llenaron de miedo. Y cómo no, hermanos, si ellos habían visto ese ejército, ellos habían visto la furia de esos ejércitos, cómo mataban a su gente, hermano, en ese Egipto. Y ellos habían visto cómo con una hacha abrían a un hebreo. Ellos habían visto cómo lo cortaban. Ellos habían visto la brutalidad de ese ejército. Y ahora ese ejército venía a matarlos, a agarrarlos como se pudiese. Ellos temblaron de miedo. Inclusive le hicieron pleito a Moisés. Y le dicen, ¿por qué nos sacaste para que muriésemos en este desierto? Mejor hubiéramos muerto allá. De que nos maten aquí y allá, mejor hubieran muerto allá. Pero Dios otra vez, ¿no fue Moisés quien abrió el mar? Moisés clamó a Dios y el Señor, ¿qué hago? Venía aquel ejército allá, hermano, a destruirlos. Imagínese usted allí, ¿con qué peleas? No tienes ni siquiera nada con qué pelear. Y no puedes, traes niños, traes ancianitos, traes de todo. ¿Cómo vas a pelear? ¿Cómo haces pelea a soldados preparados? No hay forma de enfrentarse a esa batalla.
Pero una palabra que dio el Señor: dile al pueblo que no tema. Primero, no hay que tener miedo, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y en ese momento, hermano querido, le dijo el Señor: divide el mar, tócalo. Y se abrió el mar. Pero ellos no entendían lo que estaba pasando, como usted no entiende lo que está pasando acá tampoco. ¿O sí entiende? ¿Acaso hay alguien aquí que sepa que Jesús está entre ustedes? Ah, sí. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Así que Jesús está aquí, hermano. Te está viendo. Eso dice la Biblia. Allí no entendían ellos. ¿Sabe por qué? Porque extrañamente salen de Egipto y va una nube por encima. ¿Y cómo una nube? Qué bonito, nos tocó. Y suerte que hay una nube que no nos deja que el sol nos mate. Eso es lo que podían haber dicho ellos. Pero la Biblia dice que esa nube era ¿quién? Dice, y esa nube era Cristo. Oiga, hermano, salen y ya les va protegiendo. Ellos no creían eso, no sabían ni se imaginaban, hermano. Llegan al pie del mar y la nube está arriba. Pero aquella nube se transforma en una columna, hermano, en medio, y los soldados quedaron allá y ellos por este lado. Y por más que buscaron acercarse a ellos, no pudieron. Resulta que se hizo noche y por aquel lado, para los soldados, era una oscuridad, unas tensas tinieblas que no podían ver los pobres para hacer nada. Pero por este lado de la nube había luz para que el pueblo de Dios viera. Mire lo que es nuestro Dios, hermano. Denle un aplauso a Cristo. Maravilloso, maravilloso. Y esa nube que ahora tapó la pasadera para que no se juntara, fue el mismo que abrió el mar. Dijo, marchen. Cuando ellos cruzaron, se quitó la nube de allí y pudieron venir ellos. Se metieron al mar y allí quedaron. Eso fue en aquellos tiempos cuando se celebró la Pascua. 1513 años celebrando la Pascua hasta llegar a los tiempos de Jesús. Ahí se celebra Santa Cena. Allí es lo que nosotros celebramos como Santa Cena. Pero la Santa Cena tiene propósitos. Mire, hermano, Dios a sus siervos les revela. Por ejemplo, a Pablo le reveló. Pablo no anduvo con Jesús. Él no celebró la Santa Cena con Jesús. Él después Dios le mostró y dice, yo recibí del Señor que la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Mire, él lo recibió, lo vio. Y él da instrucciones cómo se celebre Santa Cena mejor que ningún apóstol. El que no estuvo fue el que dio las mejores instrucciones en la Biblia cómo celebrar la Santa Cena. Porque Dios se lo había revelado, mi hermano. Amén. Pero la Biblia dice que si toma uno la Santa Cena indignamente, juicio come y bebe para sí. Y dice, causa de que comen indignamente la Santa Cena, hay muertos, hay enfermos. Eso estaba pasando en aquel tiempo de Pablo. Había personas que ya estaban, hermano, sufriendo porque participaban de la Santa Cena, pero no lo hacían con reverencia, no lo hacían con respeto al Señor. Y eso no debe ser así, porque estamos envolviendo la sangre de Cristo. Hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Debe haber ese respeto, esa reverencia a lo que es la Santa Cena del Señor. Cristo vive. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Después de que el hombre se prueba a sí mismo, estoy en condiciones de hacerlo, entonces participar. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, la Santa Cena tiene propósitos, así como la Pascua tenía propósitos. La Santa Cena tiene uno de los propósitos, hermano, la comunión entre nosotros los cristianos. Que el pueblo de Dios esté en comunión. Antes no se celebraba la Santa Cena como lo hacemos hoy. Hacían toda una comida
para celebrar la Santa Cena. Hoy la celebramos de una manera, se puede decir, simbólica, porque traemos un pequeño trastecito con un pan y con un juguito allí. Ahora, pero debe haber esa convivencia del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia lo llama en muchos pasajes que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Aquel hombre y aquella mujer que ha aceptado a Jesús en su corazón. Esos son la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos ya tienen a Cristo acá? Por esa razón, el hombre que no tiene a Cristo no debe participar de la Santa Cena. El hombre que no ha sido bautizado en Cristo no debe participar. ¿Por qué? Porque no se ha hecho parte del cuerpo de Jesucristo. Y el compromiso del Señor consiste en aquellos que han hecho ese pacto con Dios. Él hizo un pacto que aquel hombre y aquella mujer es salvado. Ahora puede participar del cuerpo de Cristo, que es la Santa Cena. Pero aquella persona, quizás haya una pregunta en su corazón y en su mente: hermano, yo no he caminado muy bien en Cristo, soy un hombre bautizado, pero no he caminado muy bien. ¿Puedo participar? ¿Qué le diríamos? Tiene que analizar su vida y si está haciendo mal, pedir perdón a Dios, reconciliarse con su Dios y participar de la cena del Señor. Porque dice la Biblia que el que no participa del cuerpo de Cristo, ¿qué pasa con él? No es salvo, se pierde. Debemos participar del cuerpo de Cristo, ser parte de su cuerpo. La cena del Señor tiene otro propósito, es recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recordar lo que Él hizo para salvarnos. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo para salvarnos? Dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Murió como el peor de los pecadores cuando Él no conoció el pecado. La Biblia dice que Él jamás pecó, pero murió como un pecador, llevando nuestros pecados en la cruz. Y eso es lo que el hombre tiene que recordar cada vez que se celebra Santa Cena. Recordar: fue por mí que Él murió en la cruz del Calvario. Amén. Hoy vamos a celebrar Santa Cena. Y el que se siente mal delante de Dios, reconcíliese con Dios. Pida perdón a Dios. Apártese del mal y participe de la Santa Cena. Es lo correcto. La cena del Señor también es proclamar su muerte, hacer notorio, recordarle a la gente que Él murió para salvarnos. Es uno de los mensajes centrales, hermano, en el cristianismo. Cristo murió para salvarnos. Cristo murió para salvación. Ese es el tema central de lo que es la Santa Cena. Que Él ha pagado el precio por la redención, que el hombre no tiene que perderse si no quiere. Cristo ya pagó por la salvación del hombre, porque usted sabe que todo ser humano está en condenación. La Biblia dice: todos, por cuanto todos pecaron, están en condenación. Todo el mundo ha pecado, todo el mundo se descarrió, dice la Biblia. Y la forma de volver a Dios es a través de la sangre de Jesús. Reconciliarnos con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es necesario proclamar la sangre de Cristo, hacerle notorio a la gente que hay una salvación y es en Cristo Jesús. A través de su sangre es que somos salvos. Él ya pagó. Él ya pagó por tu salvación. La cena del Señor también es proclamar el hecho de que Jesús volverá. ¿Cuántos creen que Él viene? Porque en la palabra de Dios dice: cuando hagan esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que estamos anunciando también su muerte, su resurrección y también su retorno, su venida. Eso es lo que se proclama en lo que es la Santa Cena.
que Jesús ha dejado una promesa que Él viene a recoger a su pueblo. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. ¿Qué día viene? No lo sabemos, pero puede ser hoy. Y hay gente que se retrasa. A lo mejor no ha venido porque hay pasajeros atrasados que no han querido entregarle su vida a Cristo. ¿No serás uno tú? ¿Cómo está tu vida delante de Él? ¿Cuál es tu condición delante de Jesús? ¿Has aceptado esa sangre que se derramó en la cruz? Quítese de la cabeza el pensamiento que usted se salva porque usted es bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Pues si usted pensaba que usted es bueno, la Biblia dice ninguno. No hay uno bueno. Nadie se salva por ser bueno. El hombre se salva por la misericordia y la gracia de Jesucristo. Porque eres alguien que acepta ser lavado con la sangre de Jesús. Aceptar la sangre de Jesús, hermano. ¿Y será salvar a algún hombre que llegó a matar? Si él viene a Cristo y se lava con la sangre de Cristo, ese hombre es perdonado. Que un homosexual será perdonado si se lava con la sangre de Jesús, será perdonado. Y el que se cree bueno, si no se lava con la sangre de Jesús, terminará en el infierno. Porque es por gracia y no por lo que yo pueda hacer. Lo sacó de Egipto no con su fuerza, sino con la de Él. Y Jesús nos da salvación por Él, por lo que Él hace, no por lo que hacemos. Y usted dirá, entonces no hay que hacer nada. No. Hacemos. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque nos da salvación. Porque Él nos trae a sus caminos, no para comprarle lo que Él ya pagó. Mucha gente considera, voy a hacer esto y aquello para a ver si soy salvo. Cree. Jesús dijo, cree solamente. Cree. Y creer implica actuar. Usted está aquí, me imagino, porque cree. Si no es que alguien lo trajo. Entonces uno tiene que creer, porque ahí está la victoria. Hermanos, el sacrificio de Jesús no fue el pacto solamente de la Santa Cena. Eso no es nada. Ese era el pacto. Pero ustedes saben que enseguida se fue al Getsemaní, al huerto del Getsemaní. Algunos han tenido el privilegio de ir. Yo no lo he tenido. Ahí voy a ir al otro que está en el cielo. Pero de ahí fue llevado preso, golpeado, azotado, esa noche terriblemente golpeado, escupido, le pone una corona de espinas. Después usted sabe cómo fue que lo llevaron hasta el Calvario. Y en el Calvario, tremendo sufrimiento. Clavado en una cruz. Después está en ese madero, colgado, desfigurado. Yo sé que nos lo ponen en dibujos con unas gotitas de sangre por allí, otras por acá. Pero exactamente la Biblia no dice eso. La Biblia dice, molido fue por nuestras rebeliones. Molido. ¿Sabe lo que es eso? Triturado. Herido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Su cuerpo quedó que no se reconocía. La Biblia dice que ellos, los judíos, tienen la costumbre de azotar a las personas y le dan 40 azotes, pero la misericordia de ellos es grande y le perdonan uno. Le dan 39. 39 azotes que yo con 2 de esos me voy al hospital 3 días. ¿Sabe cómo son? Es como un cierto chirrión que usan, que en las puntas de los cueros tienen fierros o pedazos de hueso, y cuando tiran se clavan y al jalar despegan, se trae pedazo de carne, dejan zanjas en la piel, rasgaduras terribles.
Con 2 golpes de eso uno no está muriéndose uno. Y estos señores acostumbraban poner a la persona así de espalda, sin ropa, y uno por aquel lado, y uno tiraba de aquí, y otro tiraba de allá. Ellos mismos quedaron llenos de sangre, de la sangre de Jesús. Miren que literalmente fueron rociados con la sangre de Jesús. Eso le hicieron a Jesús. ¿Cómo cree que llegó allá al Calvario? Por eso ustedes han oído que se caía cuando llevaba un madero cargando. Ya no tenía fuerza. Su cuerpo se caía porque ya no había fuerza. Estaba hecho pedazos. ¿Alguien se ha metido una espina por aquí en la piel? A él le pusieron una corona clavada en su cabeza de espinas. Una brutalidad terrible, porque ahí estaban yendo los pecados tuyos y míos. Él tenía que pagar todos los pecados que tú has cometido y que yo he cometido. Eso es lo que pasó verdaderamente después de esta Pascua última que celebró Jesús, donde nos deja la Santa Cena. Por eso es que dice la Biblia que el hombre que no acepta a Cristo, lo que provoca es la ira del Padre. ¿Sabe por qué? Porque su Hijo dio todo en la cruz del Calvario para que el hombre sea salvo, y el hombre lo rechaza. Entonces ahora hay la ira de Dios sobre esa persona, porque no reconoce el sufrimiento y el dolor que se pagó por su salvación. Eso es lo que la Biblia enseña, y la Biblia lo dice. Sino que la ira de Dios está sobre tal persona porque ha rechazado el sacrificio del mismo Señor. No se trata de que sacrificaron a un cordero. No, sacrificaron al Hijo de Dios. Y esto viene, hermano, Dios ya traía esto desde antes. Cuando Abraham llevó a su hijo, que Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Dios no quiso por el dolor de Abraham. Imagínese, va Abraham con su pequeñito, quizás como este niñito, mire, y lo lleva, sacrifícalo allá en la montaña. Y él en obediencia va a hacerlo. Lo lleva y lo amarra allí. Pero yo quiero que un padre me diga cómo sentiría el corazón a Abraham. Su hijo que tanto él quería, que había rogado por ese hijo. Ahora Dios le dice: córtale el cuello, córtalo en pedazos. Y iba a hacer. Y su hijo todavía iban caminando y le dice: papá, vamos a ofrecer un sacrificio. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué, como papá, qué le dices? Y si le dijo: tú eres el cordero, te voy a mochar ahorita. No hay yo qué decirle. Le dijo: Jehová se proveerá de un cordero él. ¿Qué le iba a decir, hermano? Y cuando este hombre dice que levantó el cuchillo para cortar a su hijo, le habló Dios: no lo hagas, que descanso. Y dice que volteó y había un cordero ahí enredado, un venado enredado en los cuernos, y fue el que sacrificó allí. Dios no quería que Abraham sufriera el dolor de la redención. Dios quería llevar él mismo el dolor de ver a su hijo pagando por ti. Es algo grande, hermano. Esto es algo fuertísimo. El mismo Dios sintió el dolor de la redención de la humanidad. Tu salvación fue muy cara para el Padre, para el Hijo y aún para María. ¿No lo cree así? Imagínese. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, de hecho desde antes en el Getsemaní, Jesús clamaba con toda su fuerza en oración. Y él, que estaba acostumbrado a que el Padre conversaba con él, allí no había conversación. Va otra vez y ora, y tanto era su estrés que tenía en su cuerpo, que empezó a sudar y salían gotas de sangre de su piel. Era una oración pesadísima ahí en ese lugar, hermano, porque él sabía lo que le esperaba allá. ¿Y cuál era la oración que hacía? Decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo tenga que beberla. Si es posible que la humanidad se salve sin que yo tenga que pagar ese precio. No había una voz del cielo, hermano.
no había nada. Dios no contestaba. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Se sometió a la voluntad del Padre, aunque era algo terrible para un ser humano. La tercera vez, otra vez la voz del Padre. No había nada. Solo mandó un ángel que lo fortaleciera. Todo. Él lo fortaleció. Jesús entendió que había que pagar el precio por nosotros. Vino dispuesto a hacerlo y lo hizo. Pero hermanos, algo maravilloso. Cuando Jesús estaba a punto de morir, sus últimas palabras, una fue: consumado es. Ya lo hice, lo logré. Ya está la salvación para la humanidad. Ya se logró la salvación. Ahí murió. Tan solo se sentía Jesús en ese momento tan difícil, hermano, que dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Si siempre estaba con Él. Y se quedó aquella carne, aquel hombre, lo que era el ser humano, en aquella cruz. Solo. Dios no estaba por ningún lado en Él. Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque Dios no podía estar en ese cuerpo cuando muriera. Porque Dios no muere. Dios no puede morir. Tuvo que salir para dejarlo morir en esa cruz. Y ahí murió Jesús, pagando por tus pecados y mis pecados. Yo no sé qué pasó, hermano, no entendemos todo. Pero la Biblia dice que en ese momento hubo un temblor de tierra y las piedras se partieron. Allá en el templo de Jerusalén, el velo se rasgó de arriba abajo. La Biblia dice que se hizo noche, tinieblas como a las 2, 3 de la tarde. El sol no quiso ver lo que pasaba con su creador. Qué terrible era eso, hermano. Ese sacrificio tan pesado, tan grande, tan terrible, fue por tu salvación y mi salvación. Por eso es tan importante, hermano, que el hombre reconozca lo que Él ha hecho por nosotros. Lo dio todo por el ser humano. Qué importante es el ser humano para Él, que lo dio todo. La muerte más horrenda y terrible Él la llevó por usted y por mí. Es digno de reconocer a Jesús. En estos días se celebra su muerte, su resurrección. Tristemente hay países que lo celebran con pura borrachera. Y hablo de mi país. Hermano querido, una vez fui en esta semana a México. Me dijeron: no vayas, iba a ir a Acapulco, no vayas por allá, porque ahorita es cuando más muertes hay, porque todos andan ebrios, borrachos. Mire lo que están haciendo el día de la muerte tan triste de nuestro Señor Jesucristo. Borrachos y drogados y peleando unos con otros. Hay más choques que nunca porque andan ebrios. En realidad la gente cree en el Señor. No creen. Solo siguen una tradición. Pero hay gente que sí cree. Hay gente que sí ama a Jesús, que reconoce, que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay gente que realmente está convencida de que sí, Jesús murió por él y por ella, y le reconoce y le acepta. Hoy, hermano, yo quiero orar por alguien que no tenga a Jesús todavía en su corazón. Si alguien no tiene a Jesús y quiere hoy tener a Jesús, yo quiero orar por ti. Alguien que no tenga a Jesús y que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón. ¿Sabe qué importante es aceptar a Cristo?
simplemente es cambiar el rumbo del infierno para el cielo. Porque el hombre sin Cristo, ¿a dónde va? A la condenación eterna. La Biblia así lo dice en muchos pasajes. Pero el hombre que tiene a Cristo, recibe a Cristo, es salvo, no por sus hechos, sino por la sangre de Jesús. Recibe perdón de pecados. ¿Hay algún valiente que quiera aceptar a Jesús en esta noche? Ninguno, ¿verdad? Quiere decir que todos tienen a Jesús. ¿Él quiere aceptar a Jesús? Algo más. A alguien que quiera reconciliarse con Jesús. Alguien que lo aceptó, que ha sido hasta bautizado y que después se ha alejado de Dios. Si alguien quiere reconciliarse con Cristo, es mi trabajo como pastor orar por usted, para que usted reconcilie con Cristo, para que vuelva a Cristo. Y si Cristo viene esta noche, puedas irte con Él. Y no vaya a ser que te quedes a predicar a la gran tribulación, porque no se lo aconsejo a nadie. Desafortunadamente se cree que mucho cristiano que estuvo en iglesias como hoy usted está aquí, se va a quedar a la gran tribulación porque no quiso realmente tener una vida con Dios. ¿Nadie quiere reconciliarse con Cristo? ¿Quiere decir que todos estamos bien? Gloria a Dios, qué bueno, me da gusto. Pero sería un error de tu parte irte sabiendo que traes un costal de pecados contigo, cuando se lo puedes dejar a Jesús. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Quiero invitar a mi hermano de guerra, que siempre me acompaña en las batallas para orar por los enfermos, que me ayude a orar hoy. Y le voy a soltar el micrófono para que él haga la invitación y pueda orar por los que estén necesitados. Les saludo con la paz de Dios, hermanos. Yo no sé cuántos recibieron esa palabra en su corazón. ¿Por qué cierra su corazón? ¿Por qué no quiere reconocer que Dios ha hablado hoy a su vida? Dice la palabra: no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Hoy es el día, hermanos. Si usted viera, yo cerraba mis ojos y podía ver el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Él ya pagó el precio. Ya no debes nada. Él pagó el precio por ti, para que seas salvo tú y toda tu casa. ¿Y por qué no queremos salir de Egipto? ¿Por qué mucha gente no quiere salir del mundo? Porque el mundo está ofreciendo sus placeres. Mire, lo malo y lo bueno. ¿Qué ofrece el diablo? ¿Qué ofrece Satanás? ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué le ha dado hasta el día de hoy? ¿Qué le ha dado? ¿Qué nos dio cuando andábamos en el mundo? Perdición, pecado, fiestas mundanas y celos, contiendas, pleitos. Eso es lo que el mundo ofrece. Y la gente parece que le agrada, que le gusta, porque estamos forrados en este cuerpo, con esta carne, que están enviciados con pasiones y malos deseos. Sí. Entonces Dios ahora está dándonos la oportunidad para que vengamos a Él. Y si tú no vienes a Él, Él respeta. Dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, yo quiero agradecerle a Dios de tal manera. Yo no caminaba, yo estaba inválido, yo no caminaba por 4 años. Y un día me predicaron ese Cristo que el pastor estaba predicando. Y ese día, ese mismo día, aleluya, yo le acepté en mi corazón. Porque yo adoraba a un Cristo muerto, un Cristo, aleluya, que estaba ahí colgado en una imagen. Pero ¿sabe qué? Cuando me hablaron del Cristo que le hablaron hoy, yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Oraron por mí y ahora estoy sanado y camino y mire, estoy completamente sanado. Hay alguien que quiera pasar aquí y decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Un valiente, uno solamente. Yo le voy a decir uno. Estaba predicando en una ocasión en San Francisco y estaban 5 iglesias reunidas, y el llamado que hizo el pastor, todos quedaron que no, nadie pasaba. Yo dije: Señor, con uno que traigas aquí, con eso yo ya cumplí con lo que yo prediqué.
Y hermanos, pasó una mujer, una gitana, pasó por el pasillo aquí. Y hermanos, una mujer que hacía hechicería, una mujer, una bruja. Y hermanos, cuando pasó aquí, hermanos, empezamos a orar por ella. El altar se llenó, no cabía de gente, milagros, sanidades y todo. Pero usted tiene que venir aquí. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Quiero llamar hasta 7 y vamos a orar. Toda la iglesia debe orar y van a venir. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Voy a contar hasta 7 y vamos a orar. 1. Dios le bendiga. 2, 3. Mire, Cristo le está llamando. No endurezca su corazón. 4. Aleluya. Señor, trae las almas. Señor, toca los corazones. Señor, ahí donde está mi hermana, donde está mi hermano, el que nos visita. Dios le bendiga, hermano. Mire, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. 5, 6. Aleluya. 7. Padre, en esta hora vamos a hacer una oración. En esta hora, Señor, hay necesidad. Vamos a orar y vamos a decirle, aleluya, en el nombre de Jesús al enemigo que suelte esa mente. El enemigo te dice por un lado no pases. El enemigo te dice no te quiere soltar. Pero hoy es el día que tú vengas aquí enfrente para que oremos por ti. Padre, aleluya, en el nombre de Jesús le ordenamos a todo espíritu contrario que suelte las almas, que suelte las mentes en el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Alguien más, hermano, ya vamos a estar orando. Alguien más, aleluya, gloria.